Quiero que en esta noche abran la palabra del Señor en el libro de Santiago. Vamos a leer Santiago del 1 al 12 en esta noche. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por gozo, por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En el 6 dice, pero pida ¿con qué? Con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante ¿qué? A la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice Santiago, pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el hermano de condición humilde se gloriará ¿en qué? En su alta posición, en ser un hijo de Dios. Y el rico dice, en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor, ¿qué? Se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado, ¿quién? El hombre que, ¿qué? Que persevera bajo qué? Bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, dice, recibirá qué? La corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes, a los que le aman. Qué precioso, ¿no? Déjenme decirle de que este libro es unos libros bastante directos, bastantes exhortaciones directas en diferentes partes de la vida cotidiana del cristiano. Hemos hablado ya 3 viernes anteriores, este es el cuarto, y quiero que vayamos al estudio. Lo dejamos en la página número 10, si ustedes se recuerdan. Pero una de las cosas que antes de comenzar, quiero traer a memoria de ustedes 2 pensamientos que yo hablé el viernes pasado, de lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Y uno está en Romanos, uno está en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman ¿a quién? A Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es importante reconocer de que lo que amamos a Dios, todas las cosas, dice, van a venir a bien. El segundo punto de Pablo es a los filipenses, donde él nos dice, Filipenses 4:4, dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el Señor. Es importante, hermanos, reconocer estos 2 versículos porque nos está refiriendo no a las circunstancias que nosotros pasamos o vivimos, sino al momento de reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y Pablo es un hombre que está hablando de su experiencia. Una cosa, hermano, es hablar de lo que otro vive o ha pasado, y otra cosa es cuando usted mismo lo está pasando. Y el apóstol Pablo, podemos ver que a los filipenses, cuando trae esto de regocijarse, es en medio de las tribulaciones de su vida que estabas pasando. Es por eso que él puede exhortar y animar con las palabras de amor a los filipenses, de poder ellos ver más allá de la circunstancia. Una de las cosas que yo dije el viernes pasado es dónde estaba Pablo cuando escribía a los filipenses. Y como una broma, yo dije que él estaba lo más seguro de paseo por una playa hermosa como la nuestra, de nuestro país, o compartiendo con muchos amigos. Y la verdad que no era así. Pablo estaba en la cárcel, estaba preso,
Él podía decirle a los filipenses que se regocijaran porque él lo estaba experimentando aún en una cárcel. No estaba maldiciendo por su situación, estaba exhortando a un pueblo a regocijarse ¿en quién? En Dios, porque toda su confianza estaba depositada en Él, hablando de Dios, que es el autor de la vida. Una de las cosas que yo le quiero decir, hermano amado, es de que la Biblia misma nos habla a nosotros y nos da fortalecimiento en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cualquier sea el panorama que nosotros estemos viviendo, cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Dice que después de haber soportado el sufrimiento, la aflicción o las pruebas, nos damos cuenta que nuestra fe en el Señor ha crecido, se ha fortalecido. Y ese es el propósito de las pruebas, hermano, que usted realmente pueda hablar cómo el Señor lo ayudó, lo fortaleció y lo sacó al otro lado cuando usted necesitaba de Él. Y yo creo de que todos nosotros tenemos esa parte de testimonio que podemos nosotros dar a otra persona como el Señor nos ha ayudado. En Santiago 1:3 dice, sabemos que de antemano que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esto es para formar el carácter de Cristo en nosotros. Tenemos que reconocer, hermano, de que las circunstancias solamente son circunstancias. El Dios las ocupa de diferentes maneras y en realidad, déjeme decirle, personalmente yo siempre he dicho de que Dios tiene una manera muy sabia cómo tratar con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un carácter bien diferente y sin embargo, por muy difícil que sea nuestro carácter, Dios ha sabido trabajarlo de una manera que solamente Él pudo convencernos o llevarnos al punto donde realmente Él quiere tenerlos a cada uno de nosotros. Y es gloria a Dios porque la verdad es que la sabiduría, vamos a estar hablando sobre eso, que es muy importante. Como David dijo, y David expresó algo en el Salmo 41 y 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó, hablando de Jehová, a mí y oyó mi clamor, mi oración, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. David es otro hombre de que la Biblia nos habla cómo es que realmente él pacientemente caminó. Porque a pesar de que el Señor lo había escogido, lo había ungido, todavía tuvo un tiempo difícil con Saúl, en el cual siempre quería hacerle y buscarle el daño a él en cualquier forma. Pero cómo es Dios de que realmente cuando Él tiene un propósito en nuestra vida, Él va a llegar a tiempo. Y es verdad que muchas veces nos comportamos como María y Marta. ¿Se recuerdan cuando Lázaro murió? ¿Cuáles fueron las palabras de Marta, cuando el Señor llegó a la casa? Si tú hubieras estado aquí, reprochándole, como que él no sabía, como que él estaba ignorante de la situación que estaba sucediendo en esa casa. Mas, sin embargo, el Señor, nosotros en la lectura sabemos de que Él lo hizo con propósito. Con propósito llegó y sabían, y Él mismo dijo, Él no está muerto, Él está durmiendo. Y lo pudo comprobar, porque cuando Él llamó a Lázaro de afuera, Lázaro respondió. Quiere decir, hermano amado, que la circunstancia, por muy difícil que sea, cuando Dios está en la escena, todo cambia. Eso es inminente y es lo que nosotros podemos ver acá en este ejemplo. Las pruebas son un medio esencial que Dios emplea para efectuar el carácter cristiano. No hay otra manera como el Señor nos puede enseñar en esta forma. Dice Santiago 1:3, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos y ¿qué? Y cabales. Fíjese bien, dos cosas bien esenciales, perfectos y cabales. Cuando aprendemos a gozarnos en las pruebas y a saber que Dios las usa no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos.
déjeme decirle, cuando yo realmente puedo ver al Señor, lo que Él está haciendo en mi vida, tal vez no me gusta. Tal vez las circunstancias son difíciles. Yo estoy seguro que al principio que estaba hablando en la circunstancia con José, todo lo que él pasó, para José muchas cosas no las entendió al principio, pero más enseguida pudo comprender por qué razón el Señor hace las cosas. Entonces las aceptamos como algo beneficioso para que seamos perfectos, o sea, maduros. Déjeme decirle, hermano, cuando nosotros reconocemos que una persona es madura, cuando nosotros vemos a una persona y dice, es que es bien inmadura, cuando es bien inconstante, ¿verdad? Cuando actúa como un niño, ¿no? Pero cuando aquella persona va creciendo, aunque su edad tal vez sea corta, podemos ver a personas que son bien maduras en su carácter, en sus maneras. ¿Por qué? Porque el Señor de alguna manera ha tratado con ellas. Y eso es realmente lo que se espera, una madurez espiritual. Déjenme decirle cuántas personas adultas hay que son bien niños espiritualmente hablando. Y es una lástima, porque déjeme decirle, no solamente actuando físicamente como un niño, pero también espiritualmente se actúa también como gente que no está madura, a pesar de que tiene ya varios años en la iglesia, pero no hay esa madurez en esa persona. Dios nos va a perfeccionar, Dios nos va perfeccionando a través de las pruebas y nos va desarrollando como cristianos maduros, cabales, o sea, completos, íntegros. Se recuerda el comentario que el apóstol Pablo hizo a los Corintios cuando él le dice que él tenía una comida buena, sólida, pero por la inexperiencia, por la madurez de ellos, tuvo que traerles algo más liviano, una vianda más liviana. Y estaba hablando espiritualmente, porque no pudo traer y enseñar lo que realmente tal vez él quería. Y muchas veces aquí podemos ver ese tipo de ejemplo en este caso. Este es el resultado final de la prueba. Perfección, dos cosas, la perfección y la plenitud. Nos sentimos inclinados a preocuparnos cuando nos encontramos atrapados en algún proceso. Nos impacientamos preguntándonos si Dios sabe lo que está haciendo. Nos inquietamos porque Él no nos ha despojado de nuestro pesar. Nos queremos rendir, nos amargamos por dentro y sentimos lástima de nosotros mismos. Déjenme decirle una cosa, hermano. La gente que no cree en el Señor o que no confía en el Señor es una persona que se desmoraliza ella sola. Déjenme decirle, porque la palabra dice que nuestra fortaleza es ¿quién? Es el Señor. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que las circunstancias, hermano, de la vida muchas veces nos llevan a nosotros a creer más en las circunstancias que estamos viendo, que creerle al Señor que realmente Él tiene el poder para poder cambiar las cosas. Déjeme decirle, yo no sé cuántas veces usted puede hablar de cuántas experiencias el Señor ha hecho en su vida, cuántos milagros, cuántas cosas que realmente Él ha cambiado en usted. Pero déjeme decirle, cuando realmente nosotros confiamos y depositamos el 100% de nuestra fe en Él, Él empieza a obrar. Recuérdese que en la historia de Israel siempre era que el Señor les pedía que hiciera algo a ellos primero. Para que nosotros veamos la mano del Señor actuar, es que nosotros tenemos que obedecer, pero esa obediencia es con nosotros actuando. ¿Ves? ¿Qué es lo que sucede cuando una madre le dice a un hijo, mi hijo, quiero que hagas tal cosa? La madre espera que el hijo actúe, ¿no? Y muchas veces la madre, y lo digo como padre también, uno piensa, dice, después de esto yo voy a darle tal cosa a mi hijo o a mi hija. Y usted ya lo tiene planificado, pero solamente quiere un acto de sometimiento y de obediencia. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces la perdemos.
Perdemos esa bendición de parte de nuestros padres, de aquella persona que nos quiere, simplemente porque no obedecimos o no hicimos las cosas como teníamos que hacer. Mire, el peor error es pensar de que yo le voy a agradar a usted haciendo las cosas del 50%. Y no, cuando Dios demanda a cada uno de nosotros que haga algo, lo tenemos que hacer el 100%. Se recuerda cuando el profeta Samuel le hizo saber a Saúl cómo tenía que hacer y cómo es que Dios le mandaba a él que hiciera las cosas. Y siempre falló. ¿Y por qué falló? Porque él pensaba, él creía, él miraba, él tenía temor. Hermano amado, déjeme decirle, si yo tengo que cubrir la espalda de Dios, Dios no es Dios. Porque Él tiene que mostrarse como sea, como Él es. ¿Se recuerda cuando le habló a Moisés? Simplemente Él le dijo, yo soy quien yo soy. Dile que el yo soy te mandó. Y déjeme decirle, hermano amado, muchas veces parece de que no es así, pero cuando nosotros realmente ponemos el estándar de lo que Dios quiere en nuestra vida, nosotros empezamos a ver realmente cambios en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Déjeme hablar de una pequeña anécdota de una mujer acá como un ejemplo. Dice, me pregunto por qué Dios me creó. Esa fue la pregunta de ella. Dijo la señora Esther, su triste corazón estaba rendido por el sufrimiento. Su amiga del alma, María, le responde, Él no ha terminado contigo. Él Él te está creando ahora y tú estás peleando por lo que Él está haciendo contigo. ¿Cuántas veces nosotros, hermano amado, estamos, como no vemos lo que Dios está empezando a hacer en nuestra vida, estamos nosotros pensando que Dios no nos ama o que Dios no está cerca y empezamos a hablar cosas que realmente no son de fe y a quejarnos, a hablar del medio mundo de las cosas que nos están sucediendo? Así pasaba con esta Esther acá en esta historia. Tenemos que reconocer que Dios obra usando cada artilugio, incluso el dolor para lograrlo. Déjeme decirle, hermano, si Dios tiene que quitarle todo a usted, Él lo va a hacer. Si esa es la única forma de que usted pueda llegar a hacer lo que el Señor quiere que haga, déjeme decirle, lo va a hacer. Por eso yo siempre he dicho que un corazón agradecido y obediente es mejor que un terco. ¿Por qué? Porque, hermano, usted va a aguantar menos palos de parte de Dios si no tenemos el mayor ejemplo que podemos nosotros pensar en la Biblia, que es Jonás. ¿No? Una de las personas que conocía a Dios, sabía quién era Dios, sabía el amor y las cosas que tenía, mas sin embargo lo ignoró. Déjeme decirle, hermano amado, a mí no me importa si usted tiene derecho o si usted piensa de que usted tiene la razón. Si Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecer. Yo me he preguntado siempre por la desobediencia de este hombre, Jonás, ¿sabe cuántas almas se iban a perder? Más de 123,000. Imagínense, por la desobediencia y la actitud de una persona. ¿Y qué es lo que Dios le pedía? Era algo sencillo, ¿no? Es proclamar de que en 40 días venía una destrucción. No era tan difícil. Lo difícil era que el corazón de él por el pasado tenía cierto rencor, tenía cierto enojo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos enojo, hermano? ¿Cuántas veces nosotros por enojo no hacemos las cosas que deberíamos haber hecho? Yo no lo hago. No me importa. Yo no lo hago. Y déjeme decirle que muchas veces son pruebas para uno.
¿Cómo es que realmente nosotros vamos a reaccionar a esa circunstancia? Tenemos que pensarlo, qué es lo que Dios está haciendo cuando las cosas no nos salen bien. ¿Por qué no nos salen bien? ¿Qué cosa es lo que el Señor quiere hablarme a mí? Debemos encontrar la lección a cada pesar. Debemos ver que detrás de cada dificultad yace el propósito y el amor de Dios. Sabemos que Dios está detrás de, de nuestros padecimientos, le da mucho más sentido. Le da mucho más sentido. La voluntad de Dios es como una almohada suave, dijo la mujer María. La voluntad de Dios es como una almohada suave, dijo la señora María, sobre la que puedo descansar mi cabeza y encontrar reposo en cada una de las circunstancias. Mire, hermano, me parece cuando oigo esta anécdota, lo que el apóstol Pablo está hablando, cuando él dice, regocijaros, una vez os digo, regocijaros. ¿Por qué? Porque en verdad es algo precioso ver las circunstancias, pero ver lo que en medio de las circunstancias Dios está haciendo. La mayor bendición, hermano, no es que usted me diga que tiene la solución en su cartera, hablando del dinero, ¿no? Sino que la mayor solución es, ¿sabe cuál es? Cuando Dios ya vio su necesidad y Él ya ha mandado por otro camino la respuesta. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vamos por un camino y vamos pensando, y esto cómo lo voy a hacer, y esto cómo se va a llevar a cabo, y por el otro lado, Dios está obrando ya y viene la respuesta de esa necesidad o de esa pregunta que usted está haciendo, pero usted no la mira? Pero lo hermoso es de que Dios tiene un control absoluto de todas esas circunstancias. Y ese es el propósito de Santiago en este libro, de traer conocimiento al pueblo, en general a aquel pueblo israelita, pero también a nosotros. Amén. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, del 1 al 10, nos dice, en la parte del versículo 9, a la mitad del versículo 9, dice, mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Esa es la respuesta de Dios a la pregunta de Pablo. Cuando Pablo estaba en la necesidad, él clamaba. Él dice, 3 veces le he orado yo al Señor pidiéndole. Y más sin embargo, en el versículo 9, el Señor le contesta a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso fue lo que le contestó. Cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Déjeme decirle, hermano amado, que si usted se comporta que todo lo sabe, usted va mal. Si usted es un tipo bien orgulloso, usted va mal. Dice de que al orgulloso lo mira de lejos, mas al humilde lo mira siempre de cerca. Siempre el agrado de la persona humilde, el Señor lo mira cerca. Pablo no encontraba placer alguno en el dolor mismo, sino que se regocijaba en el poder de Cristo que se revelaba a través de él. ¿Por qué tú crees de que Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque él reconoció, él pudo ver de que realmente dice, yo no me regocijo en la cruz de Cristo, en los padecimientos de Cristo. Mire lo que dice acá en 2 Corintios 12, del 1 al 10, hermano, para que no se me vayan a dormir. En 2 Corintios 12, Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Amén. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 1 al 10. El gloriarse es necesario, aunque no es ¿qué? Provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones de ¿quién? Del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado, dice arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabra inefable que el hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjese bien, subraye bien esta parte donde el apóstol Pablo dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que en mí oye de mí. Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de ¿quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he que rogado al Señor para que lo quite de mí. Y él me ha dicho que te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades y en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. ¿Por amor a quién? A Cristo. Porque cuando soy ¿qué? Débil, entonces soy fuerte. Wow. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alguien pensaría de que sería al revés, ¿no? Pablo siempre usa una forma tan inusual para poder hablar, ¿no? Cuando él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque es Dios dándole la fortaleza a él en toda circunstancia y en todo momento. Y es una de las cosas que Pablo nos habla a nosotros acá en estos versículos. En Santiago 1, del 5 al 8, miremos Santiago, allí que estamos cerca, del 5 al 8, dice Santiago 1, del 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría y la pide, dice que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Primeramente, hermano amado, déjeme decirle, usted tiene que pedírsela a Dios. Olvídese de que usted va a ir a buscar a alguien. ¿Cuántas veces la gente va a buscar a estos medium, a estos brujos, hechiceros, cuando tienen problemas o cuando quieren saber algo? Se recuerda, aún Saúl lo hizo. Cuando no le contestaba al Señor, tomó la decisión de hacer algo equivocadamente, pensando de que allí iba a encontrar una solución. Déjeme decirle, parece broma, hermano, pero hoy en día es cuando más se dan todas esas cosas. ¿Cuántas cosas, cuántas casas no se han abierto de que le leemos la mano, le leemos su futuro, le dejemos esto, le hacemos lo otro, mire, venga, le hacemos amarre y desamarre y tantas cosas? Yo solamente necesito de los zapatos. Pero es increíble, hermano.
Donde la gente busca la sabiduría y las cosas, no las busca con Dios. Usted le habla que busque al Señor y lo primero que le dice, ya vas con lo mismo. ¿Por qué? Porque no les agrada, hermano. Prefieren de que les digan mentira, que les digan un montón de cosas y les roben el dinero. Prefieren eso a que realmente Dios nos hable y nos dé su sabiduría como debería ser. Dice aquí que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La verdadera sabiduría procede de Dios, no del hombre, no de nadie, no que solamente de Dios. Él nos manda que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche, y le será dada, dice la palabra. En medio de las pruebas podemos salir victoriosos si aprendemos a apoyarnos en el Señor. 1, a buscar su ayuda. 2, su dirección en medio de las circunstancias o problemas. Es bien importante, hermano, esta declaración, no apoyarnos en nuestros razonamientos y conocimientos. Déjeme decirle, estas dos cosas son el error más grande del hombre, que se apoya en sus razonamientos y conocimientos. ¿Sabe por qué? Porque fulano y fulano me enseñó esto. Porque yo lo vi esto en tal lugar. Y son cosas, hermano, de que yo no voy a decir que tal vez no sean buenas hasta cierto punto, pero no al nivel de lo que Dios nos puede dar a nosotros. ¿Cómo es que realmente el Señor nos abre y nos da a nosotros? Es algo muy diferente. Déjame decir esto. Es peligroso que nos pongamos a buscar nuestras propias respuestas cuando llegan los tiempos difíciles. Debemos buscar el consejo de Dios y su orientación. Déjeme decirle, muchas veces cuando las cosas van mal o las situaciones, buscamos a medio mundo, vamos a visitar a medio mundo, le hablamos a medio mundo y ninguno de todos ellos nos dio la solución. Cuando ya está por las últimas, entonces nos acordamos, ¿y qué tal si le pido a Dios? ¿Qué tal si yo me atrevo a pedirle a Él? Como última circunstancia, dejamos a Dios cuando debería ser la primera. Y lo digo con pesar en mi corazón, porque muchas veces yo puedo decir aquel que no conoce a Dios, aquel que no sabe de Dios, pero muchas veces nosotros que conocemos a Dios actuamos igual que ellos, como que no lo conociéramos. Y esa es la tragedia. Y usted me dice, no, hermano, ¿cómo usted piensa eso? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel fue abandonado por Dios? Porque ellos abandonaron, sabiendo cómo el Señor era, qué es lo que Él había hecho. Lo primero que ellos hacían era, ¿cómo que comíamos allá? Nos deleitábamos. Y mira, aquí tú nos has traído al desierto para aguantar hambre, para estar sufriendo. Solo el maná nos das. Nunca tenían un corazón agradecido. Déjeme decirle, el peor error del ser humano es que no es agradecido. No es agradecido con lo que Dios le da. Siempre queremos más. Como un dicho que dijeron que le preguntaron a Rockefeller, uno de los grandes millonarios, ¿y cuánto es suficiente? Un poquito más, dijo. Porque siempre eso está que quiere uno más de lo que tiene. Nunca, hermano amado, está satisfecho con lo que usted tiene. Y déjeme decir que es un peligro porque podemos caer en pecado. Ser insatisfechos con lo que Dios nos da. Hay que aprender que en cada circunstancia Dios tiene un porqué. Cuando el Señor te dice a ti, da, ¿es para que te quedes pobre? Al contrario, es para bendecirte. ¿Se recuerda aquel siervo cuando llegó aquella mujer que decía que lo más tenía un poquito de harina era, ¿verdad? Y le dijo, yo solamente voy a hacer este poquito de harina para que comamos mi hijo y yo, y después ¿qué? No, bien.
Después nos muramos, porque ya no había solución. La última comida, ¿eh? El hombre le dijo, haz lo que está en tu corazón, pero solamente una cosa, dame a mí primero. Muchas veces nosotros podemos decir, wow, mira qué cara, quitándole lo último que tiene y le está diciendo que él primero. ¿Cómo es posible? ¿Sabe una cosa, hermano? Porque no era él, era Dios. Era Dios pidiéndole a él primero, porque él es el primero en nuestra vida. Y la enseñanza de eso es de que es él el primero. Acuérdate que cuando la palabra nos dice, aún el vaso de agua que tú le des a uno de estos, a mí me lo has dado. Y serás recompensado como tal. Muchas veces, hermano amado, tenemos una bendición de parte del Señor y no la vemos. Mas, sin embargo, todas las bendiciones que Dios ha traído y en la Biblia está escrita, podemos ver que son circunstancias bien difíciles. Que ya el Señor a la última, el Señor llega. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que sobreabunda la abundancia para esa persona. Y muchas veces nosotros ignoramos eso. Y tenemos, hermano, tenemos que inyectarnos. Usted sabe, como muchas veces cuando nos duele mucho la cabeza, dicen, métete unas inyecciones de Negrobión, una B12, para que te ayude al cerebro. ¿Sí o no? Una buena vitamina para que ese te vaya ese dolor. Hermano amado, déjeme decirle, es la verdad. Yo no voy a decir de que eso no le va a ayudar, pero déjeme decirle, la mejor medicina es Dios. La mejor medicina Él es para nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en cuanto a eso. No apoyarnos en nuestros razonamientos y conocimientos. Dice, es peligroso que nos pongamos a buscar nuestras propias respuestas cuando llegan los tiempos difíciles. Debemos buscar el consejo de Dios y su orientación. Déjenme hablarle de esto. Número 1. Esta sabiduría no era la que buscaban los filósofos del mundo. Déjeme decirle que la filosofía y la educación de lo que nosotros conocemos no es la sabiduría de Dios. No la es. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios 1:21. En 1 Corintios 1:21. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a quién, a Dios, por medio de su propia sabiduría, hablando de ellos, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Quiere decir que por medio de la propia sabiduría de ellos no pudieron entender la sabiduría de Dios. ¿Ok? Por eso le digo a usted de que la sabiduría humana no es la sabiduría de Dios, número 1. Número 2, la sabiduría entendida en sentido bíblico es la sabiduría práctica que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor en conformidad con la ley divina y en el caso presente enseñar a saber sufrir. Mire lo que dice Proverbio 4:7. En el libro de Proverbio 4:7, en el libro de Proverbios 4:7, dice, lo principal es la ¿qué? La sabiduría. Adquiere, dice, sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere ¿qué? Inteligencia. Fíjese bien estas dos cosas que habla aquí, que habla de la sabiduría y habla de la inteligencia. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Es lo primero que nos dice en Proverbios 4:7. Mire lo que nos dice Proverbios 16:16. Proverbios 16:16.
Adquiere ¿qué? Sabiduría. Dice, ¿cuánto mejor es el qué? Dice, adquiere sabiduría cuanto mejor es el oro, adquiere inteligencia, es preferible que ¿qué? Que la plata. Déjeme decirle, la palabra del Señor pone dos materias, dos materiales que nosotros sabemos que cuestan mucho dinero, el oro y la plata. Pero aquí dice que la sabiduría es mejor que el oro y aquí dice también que la inteligencia es mejor que la plata. Hablando de estos dos versículos. Mire lo que dice en Colosenses 2, 1 y 3, 1 al 3. Colosenses, el libro de Colosenses. El libro de Colosenses 2, del 1 al 3. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto en compasión, haced completo mi gozo, hablando Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo ¿qué? Propósito. Mire el 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Perdón, yo estoy hablando Filipenses y es Colosenses. No entendían, pero no hablaban. Colosenses 2 del 1 al 3, perdón. Colosenses 2 del 1 al 3. Me perdonan, ¿verdad? Porque, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean, dice, para que sean alentados sus corazones en unión, en unido, en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, ¿de quién? De Cristo, en quien están, dice, escondidos todos los tesoros de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Fíjese bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están encerrados? En Cristo Jesús. Ahora, tengo unas notas y quiero compartirlas con ustedes porque es bien importante lo que nosotros estamos queriendo hablar sobre esto, de lo que es la sabiduría y el entendimiento, la inteligencia. ¿Qué es, primeramente, la primera pregunta, qué es sabiduría? ¿Qué piensan ustedes que es sabiduría? Alguien, un valiente o una valienta. ¿Qué es sabiduría? ¿Ah? No se peleen. ¿Perdón? Inteligencia adquirida. Bueno, inteligencias adquiridas. ¿Alguien más puede opinar? ¿Qué piensa que es sabiduría? Tenemos inteligencia adquirida. Bueno, déjenme definirla, pues no lo vamos a estar toda la noche aquí. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos en prudencia y sensatez. Esa es la definición que se da diccionariamente, ¿ok? Es lo que se da. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, experiencias propias, ajenas y la observación y la reflexión sobre la vida. Por eso es el dicho que dice que, con todo respeto, el viejo es sabio. Porque entre más años tenga una persona, supuestamente tendría que haber alcanzado muchas experiencias, muchas cosas de la vida. Todas esas acumulaciones lo hace esta persona tener sabiduría, acorde a lo que la palabra nos dice. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Sería la segunda pregunta. La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. ¿Ok?
La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. La sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena, es decir, para hacer las cosas correctas. Esa es la sabiduría. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento cómo, el cómo, ¿ok? La inteligencia tiene que ver con el conocimiento tal como el cómo. Ahora bien, la sabiduría tiene que ver más con los valores, con el por qué, ¿ok? Uno es el por qué y el otro es el cómo. Déjenme darle unos ejemplos bíblicos. Vamos a Job 12:3, en el libro de Job 12:3. En el libro de Job, antes de los Salmos, amén. Job 12:3. Y, para comprender el contexto tiene uno que leer, por supuesto, pero le voy a dar más o menos el ejemplo, ¿ok? Dice acá en 12:3, dice, pero yo también tengo inteligencia como vosotros, no soy inferior a vosotros. Aquí dice, ¿y quién no sabe esto? Si leemos solamente ese versículo, dijimos, bueno, ¿qué es lo que está hablando, no? ¿O ¿cómo es que está? Lo que está sucediendo aquí es que Job, si ustedes se recuerdan de la historia cuando comienza, llegan a la vida de Job tres amigos. Estos tres amigos llegan y piensan ellos de que en las pláticas que tienen, Job ha cometido un pecado. Y por esa condición de pecado, él se encuentra de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una tradición judía que muchas veces cuando ellos padecían o las personas padecían, eran otorgadas de que había pecado y que por ese pecado el Señor lo estaba llevando por la calle de la amargura. Entonces hubieron tres amigos, entre comillas, de esos amigos que usted no quiere verlos, eh, con buenas intenciones llegaron a la vida de Job y empezaron a hablar, hablar y hablar y hablar. Y en esta discusión que tenían con él, llega un momento de que él se para aquí en el 12:3 y él le dice a él lo que le responde, que también él tiene sabiduría, como quien dice, no me trates como que soy un niño, ¿no? O sea, yo también sé razonar, yo también puedo decir algo. Por eso dice, pero yo también, dice, pero yo también tengo inteligencia. Si leemos, por ejemplo, desde el principio, dice, entonces respondió Job y dijo, en verdad que sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría, pero yo también tengo inteligencia como vosotros, no soy inferior a vosotros. ¿Y quién no sabe esto? Hablando los amigos hacia con él. Veamos otro ejemplo acá en Job 28:28. Job 28:28. Job 28:28, que es el último versículo del capítulo, dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es ¿qué? Es sabiduría y apartarse del ¿qué? Del mal es inteligencia. Son dos cosas que le hablan, ¿verdad? Acá, veamos la última que es 32:8. Job 32:8. Job 32:8 dice, ¿qué es lo que nos dice? 32:8, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da ¿qué? Entendimiento. Déjeme decirle algo acá, tanto del versículo número 3 que hemos leído, como del versículo 28:28. Al usar la palabra entendimiento o inteligencia, que hablamos en Job 12:3, acuérdese que él le dijo que tenía inteligencia.
Al usar la palabra entendimiento o inteligencia en hebreo, la palabra en hebreo para esta palabra es lebab, L-E-B-A-B. Esa palabra en hebreo, lebab, quiere decir corazón o mente, ¿ok? Esa palabra quiere decir corazón o mente. Sustantivo del que se deriva el verbo ser sabio. Job establece que su capacidad mental no es menor que la de sus amigos, cuando él está hablando a ellos de que él también tiene inteligencia. Ahora, se recuerda que leímos el 28, Job 28, 28. Si usted tiene el tiempo, le pido que usted lea todo lo que es el 28 completo, para que usted comprenda lo que yo le voy a decir en estos 3 puntos de este versículo. Lo que voy a hacer es reducir este capítulo 28 en tres formas, para que usted entienda lo que es la inteligencia y la sabiduría. En el 28:1, aunque la ingenuidad del hombre puede descubrir metales preciosos, no puede encontrar la verdadera sabiduría. Esto lo encontramos del versículo 1 al 11 del capítulo 28. 2. La gente no puede encontrar sabiduría porque no comprende su valor, que está más allá del oro o de la plata. Eso lo va a ver usted en el versículo del 12 al 19 del capítulo 28. 3. Este es el punto que yo quiero llegar con usted. Solo Dios conoce la verdadera sabiduría, una sabiduría que ha colocado en el bordado de la creación y ha revelado a la humanidad. Eso lo encontramos de Job 28, del 21 al 27. Es importante, hermano, acá, esta declaración, porque solo Dios conoce la verdadera sabiduría, una sabiduría que ha colocado en el borde de la creación. ¿Se recuerda lo que dice la palabra allá en Romanos 3, del 18 en adelante? Cuando habla que Él ha revelado sobre la creación, sobre la naturaleza, lo que Él es. Dios en realidad tiene la sabiduría. Aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, si ustedes van conmigo solamente para corroborar, en el versículo, en el libro que ya leímos, Colosenses, ¿se recuerda Colosenses 1 al 3? Pero específicamente el 3, a donde dije, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De eso se está refiriendo este versículo de Job 28, hablando del concepto donde Dios tiene la sabiduría. Es importante, hermano, este punto porque Santiago nos está requiriendo a nosotros que el que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios. Y es importante reconocer de que Dios es el único que tiene sabiduría para poderle dar a cada uno de nosotros la verdadera sabiduría. Amén. Él está dispuesto a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y mostrarnos su sabiduría. Santiago nos dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Otro requisito que Santiago nos da. Uno es, pidámosla a Dios, la sabiduría. 2, él dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y eso, hermano amado, déjeme decirle, eso aplica a cada uno de nosotros. Eso es por unidad. No importa cómo usted lo mire, cada uno de nosotros tenemos que usar lo que Santiago dice, la fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. En medio de la prueba pueden llegar dudas a nuestra mente. Quizás Dios no sabe, quizás Dios no nos sane. ¿Cuántas veces nosotros pensamos eso, que es difícil para Dios, no? Nos podemos preguntar, ¿o podrá Dios resolver este problema al cual no le vemos salida? Hay que pedir con fe, creyendo que Dios hará, que Dios resolverá la situación. Y eso es algo que es, hermano amado, algo
que de verdad tendríamos nosotros que ponerlo a prueba en nuestra vida. Uno, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado de una parte a otra. Déjeme decirle que Santiago es bien directo cuando él dice y compara al hombre inestable en esta circunstancia. Dos, el que duda se llena de ansiedad y de temor. Es una persona que realmente no ha entendido completamente lo que Dios quiere en la vida de él. El temor nos lleva a un lado y la ansiedad a otro. Y no podemos creer lo que Dios nos dice en su palabra. Fíjese bien, el temor nos lleva a un lado y la ansiedad al otro. Y no podemos creer lo que Dios nos dice en su palabra. Pidamos con fe, creyendo que vamos a recibir la sabiduría para actuar frente al problema. Dios nos dice Dios nos dice que confiemos, pero en lugar de confiar, nos turbamos y nos desanimamos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no han venido los problemas como lo más recio de los problemas y ya nosotros ya estamos desilusionados? Eso no va a suceder, eso no va a pasar, es que no se va a dar, ya vi. Así dice uno, ¿no? Como ser humano, así uno habla. Pero déjeme decirle, Dios nos dice que confiemos, pero en lugar de confiar, nos turbamos y nos desanimamos. Aunque la situación o la realidad me diga otra cosa, debo creer por encima de todo que Dios obrará. Mire, hermano, esto es algo tan simple. Vea lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos 11:1. En el libro de Hebreos 11:1, Hebreos 11:1, ¿qué dice? Ahora bien, la fe es la que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese bien de lo que estamos hablando aquí y lo que está hablando acá en Santiago. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, se recuerda que la palabra del Señor dice de que usted y yo no andamos por vista, sino por fe. Porque la vista, hermano amado, siempre nos va a decir algo. Y muchas veces lo que nos dice son las cosas negativas, ¿no? ¿Se recuerda el problema de qué? ¿De Santiago? No, sí, Tomás. ¿Qué es lo que dijo cuando respecto al Señor Jesucristo? Si yo no veo y si yo no toco, yo no creo, ¿no? ¿Y qué es lo que le tuvo que decir el Señor? Le dijo, ven, toca. Y qué mal, hermano, porque realmente nosotros muchas veces nos comportamos de esa manera. Si nosotros no vemos y no tocamos, muchas veces nosotros no creemos, pero la palabra del Señor nos exhorta a algo diferente. Amén. Si estamos enfermos y dudamos que Dios puede sanarnos, porque es una enfermedad que los médicos no le ven solución, entonces nos llenamos de angustia y la desesperación llena nuestras mentes. Dios quiere que seamos como el centurión que le dijo al Señor, le dijo, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Déjenme decirle una cosa, hermano. Este hombre fue un hombre que no era cristiano, pero reconocía la autoridad. Y es precioso reconocer, mire lo que dice Mateo 8:5, hermano. Mateo 8:5. En el libro de Mateo 8:5. Mateo 8:5. Vamos a leer hasta el 13.
Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo ¿qué? Mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Qué precioso, ¿no? El Señor no le argumenta nada, solamente le dice, yo iré y lo sanaré. Esas palabras, mucho es lo que nosotros buscamos, ¿no? De parte de Dios. Yo iré, yo lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará, ¿qué? Sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mí, siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Ves, hermano? Este pasaje nos enseña a nosotros de que primeramente este hombre no era solamente mí. Este estaba clamando por otro, que era su siervo. Estaba rogándole al Señor, al cual tenía poder, y también lo reconoció. Y el Señor mismo reconoció de que esa persona había encontrado más fe que aún en aquellos que se esperaba. Eso me indica que habían muchos otros que eran cristianos, entre comillas, y ni aún entre ellos el Señor había encontrado una fe tan sólida como la que encontró con este hombre. Es bien inminente que nosotros reconozcamos, hermanos, cómo es de que la palabra nos anima en vez de desanimarnos a nosotros. Jesús dijo que no había visto tanta fe. Pidamos sabiduría sin duda, sin dudar. Dios puede traer luz en medio de la oscuridad, que el sol resplandezca en un día nublado, esperanza donde no hay paz en medio de la tormenta. En Marcos 11:24, miren lo que nos dice en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Amén. Marcos 11:24 dice, por eso os digo que todas las cosas, dice que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán ¿qué? Concedidas. Aquí está la clave. Y dice aquí, en la primera parte, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creer que ya las has recibido. Fíjese bien, esa es la clave, hermano. Tú tienes que tener la certeza de que lo que tú pediste ya está hecho. Ya está hecho. Esa es la convicción que la palabra nos da a nosotros, cómo nosotros tenemos que abrazar, donde la fe, accionándola. Mira a este hombre que acabamos de leer arriba. Él le dijo y reconoció la autoridad de él. Di tu palabra y será hecho. La creyó. Y eso es la verdad, como la palabra nos pone a nosotros en esa encrucijada de creer completamente en que Dios puede hacer cualquier cosa conforme a la voluntad de Él, hermanos. No se equivoque. ¿Me comprendes? Porque muchas veces uno dirá, ay, vamos a pedir lo que venga. No, hermano amado. Conforme a la voluntad de Él. Hay peticiones que gloria a Dios que el Señor no las contesta, hermano. Porque están fuera, como dijimos, de órbita. Están otros planetas. Unas cosas que le pedimos al Señor de que no valen ni la pena. Pero cosas que realmente están en la misma línea con Dios, déjeme decirle, Dios las va a responder.
porque esa es la voluntad de Él. Amén. Y eso tenemos que nosotros entender. La duda es un gran obstáculo que nos conduce a la inconstancia, mientras que la fe nos abre las puertas a una vida victoriosa. La fe fuerte y sana no se basa en las emociones. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La fe fuerte y sana no se basa en las emociones, sino en el conocimiento y en la comprensión de las promesas de la verdad de Dios, que es la sabiduría espiritual. Siempre que usted se va a mover, no se mueva por sus sentimientos. Por sus sentimientos o porque yo creo, porque yo pienso que me dijeron, es que me contaron. Mire, eso no sirve para nada. Eso solamente lo va a sacar del camino que Dios los lleva a nosotros. Cuando los creyentes afrontamos tiempos de prueba, sean físicas, emocional, moral o espiritual, tenemos mucha necesidad de la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, en esos momentos más difíciles, Él nos da cómo nosotros, para dónde tenemos que hacernos, para la derecha o para la izquierda. Déjeme decirle, hermano, cuando usted está bajo presión es cuando usted hace las decisiones más malas. Más malas. Y es cuando el enemigo, por medio de otra persona, le engaña y lo lleva a tal vez hasta aún quitarse la vida. Porque un engaño, hermano, y que usted crea un engaño, olvídese, lo lleva a la perdición. Y en los momentos más difíciles de su vida es cuando el enemigo llega como el ángel, ¿no?, de luz. Ofrecer ciertas cosas. Siempre, hermano, siempre. El enemigo se encubre de todo. Nunca ha llegado alguien allí a su puerta o al carro a ofrecerle algo. Mira, esto es una buena ganga, está barato y es robado. ¿Ah? Mira, llévetelo, no lo vas a poder encontrar en ninguna parte. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo es astuto en las circunstancias, en cualquier cosa. Déjeme decirle una cosa, hermano. No porque todo brille es oro. No, tenemos que tener cuidado. Recuerde que no podemos ser como la persona de doble ánimo, el cual nos habla Santiago en el versículo 8. En el versículo 8 dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Déjeme decirle, lo peor que usted puede tener es una persona así, o ser una persona de esa manera. Es lo peor. Que son personas que creen en Dios en ciertas ocasiones, pero dejan de confiar en Dios tan pronto llegan las pruebas, por lo cual no reciben una sola cosa. Déjeme decirle una cosa, hermano. Es bien fácil ser cristiano cuando todas las cosas van bien. Pero es difícil ser cristiano cuando la casa se va en contra de usted mismo o de usted mismo. Cuando las circunstancias son adversas en todo aspecto. Es bien difícil. Pero déjeme decirle, es allí donde dice que son personas que creen en Dios en ciertas ocasiones, pero dejan de confiar en Dios tan pronto llegan las pruebas, por lo cual no reciben una sola cosa. Miren lo que dice acá en Primera de Reyes 18:21. En Primera de Reyes 18:21. ¿Tenés alguna computadora ahí? Primera de Reyes 18:21, porque este me gana. Primera de Reyes 18:21. Ya lo voy a agarrar como escriba. en Primera de Reyes 18:21, no me quiero equivocar. Dice, Elías se acercó a todo el pueblo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones?
si el Señor es Dios, ¿qué dice? Seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le, ¿qué? Respondió ni una palabra. Qué tristeza, ¿no? Aquí Elías lo está confrontando al pueblo porque son bien inestables con Dios. Aún el mismo Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿acaso solamente soy yo Dios en las buenas y en las malas no? Ese fue bofetón, hermano. Así le habló el Señor. Porque ellos podían ver la mano del Señor, cómo los bendecía, cómo los cuidaba, cómo los protegía, y sin embargo en su misma cara se apartaban e iban a hacer otros ídolos. Y aquí los confronta Elías con este versículo cuando le dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Mire el otro ejemplo, hermano, en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Amén. 6:24, el Señor dice esto: nadie puede servir ¿a quiénes? A dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podréis servir a Dios y ¿a qué? Y a las riquezas. Hermano amado, es que la riqueza no es el problema. Es el apego que nosotros tenemos, la persona tiene, cómo lo busca, cómo es insaciable en eso. Pero el Señor aquí nos está hablando a nosotros de que no podemos servir a dos señores. Es imposible, hermano amado. Por eso esa ideología de que uno que es cristiano está con un pie afuera y otro adentro, el que cuando me conviene estoy afuera y cuando no estoy adentro, ¿sabe cómo es? Que cuando estoy afuera, yo actúo exactamente como el mundo actúa. Y cuando estoy acá, voy a actuar como estoy en la iglesia. No podemos, hermano, honestamente, la palabra no nos dice eso. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, sí. Especialmente cuando usted vaya a la universidad o cuando usted va a una parte donde la intelectualidad de la persona es más avanzada, según. Donde ya usted va a otras cosas, de que quieran absorber todas esas cosas. ¿Y qué es lo que dice? Esas son niñerías, esas son estupideces. Hablando de lo que es las cosas espirituales. Pero déjeme decirle, Pablo mismo nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para los que se salvan. Hermano amado, cuando nosotros tenemos esa convicción, no nos va a mover una opinión de alguien. ¿Sabe por qué? Porque todo está basado al que tiene la sabiduría al 100%. No al 1 ni al 2, no que al 100%. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que ver. Santiago también dice, de tal hombre que es, Santiago dice, de tal hombre que es inestable en todos sus caminos, literalmente, es decir, inconstante en toda su conducta. Hablando de personalmente la persona de uno. ¿Ok? Eso es lo que es literalmente, es decir, inconstante en toda su conducta. Eso es una consecuencia lógica de tener el alma dividida, al tirar una parte por un lado y la otra por el otro. Es inestable. En griego es la palabra akatastos. Le falta la firmeza. Déjeme decirle, ¿nunca ha visto usted o ha dicho algo? Es que a este le falta algo. O a esta le hace falta algo. Y eso que usted está aclarando es ¿sabe cómo es? Como el cocinero que se le olvida echarle la sal a su producto de la comida. Usted nunca ha comido, cualquier comida sea, que no tenga sal. Y no sabe nada. Me estaba acordando cuando escribía esto con el pastor Luis Díaz. ¡Ah, carajo! Siempre dice eso. ¡Ah, carajo! Me acordaba porque, mire hermano amado,
Si no tiene sal una comida, no sabe nada. Y una persona inconstante no sabe nada, porque ni para él mismo sirve. Por eso dice acá, le falta la firmeza, le falta algo a esa persona. Vamos a ver la exaltación y la humillación, estos dos conceptos según Santiago. Veamos lo que nos dice del 9 al 11, en Santiago del 9 al 11. En el libro de Santiago del 9 al 11, para tener el contexto, dice, que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Déjeme decirle que este libro ha sido bastante mal usado y mal interpretado en diferentes partes. Y lo digo personalmente porque estos son unos versículos que aún, la guerrilla lo tomaba allá en El Salvador. ¿Ok? Transversal de muchas cosas. Pero déjeme decirle lo que la palabra del Señor dice acá, ¿okay? Para no irnos fuera de contexto. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloriarse en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago no nos dice que para resistir el medio de las pruebas hay que tener un espíritu, ¿qué? Un espíritu humilde. El hermano que es de humilde condición, que no tiene riquezas, que vive en la pobreza, que no tiene una buena posición económica, debe gloriarse en su exaltación. Es lo que la palabra nos dice. Orgullecerse de ser hijo de Dios. Déjenme decirles, ¿se recuerda de la historia de Lázaro y el rico? ¿Se recuerda de eso? De Lázaro y el rico. Un hombre que era pobre, ¿no? Lo muestra la palabra. Un hombre que era pobre, que andaba mendigando. Ok, vamos a decir de que en nuestro ambiente hay de todo, ¿no? Hay personas que realmente no tienen absolutamente nada y hay otros que tienen un poco de media estándar dentro de la sociedad y hay otras personas que están más agraciadas. Ahora, dentro de eso, hermano amado, déjeme decirle dos cosas. De que hay personas que tienen dinero, que son ricas y son cristianas. ¿Ok? Este libro nos habla también de tres posiciones. No solamente el rico común, sino también del rico que tiene, que tiene a Cristo en su corazón. También en esa manera. ¿Ok? Luego nosotros vamos a entender un poco más en el desarrollo de este libro. Déjeme decirle esto, podemos soportar los tiempos de escasez si aprendemos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Siempre he tomado este ejemplo de Pablo porque él nos pone los tres niveles viviéndolo él. Ahora, déjeme decirle, si Pablo hubiera querido riquezas, la tenía. Porque él más allá, él dice, todo lo he tenido por basura para alcanzar la gloria de Dios. Pablo venía de un estándar donde ya había podido decir que había alcanzado poder y posición económica. Más sin embargo, hermano amado, él nos está dejando nosotros acá de que él hasta en su vida, en su caminar hasta este momento, dice de que él ha pasado en tener mucho, en tener poco y no tener nada. Pero en las tres circunstancias de la vida, dice él de que se siente en paz, contento.
satisfecho. Y déjenme decirle, ¿por qué es que él puede decir eso? Es porque realmente ha conocido a Dios, su creador, su protector, su liberador. Y es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida de cómo nosotros podemos vivir. Hay momentos, hermanos, de que las circunstancias no va a ser igual como ayer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, tiene que cambiar su ritmo. Otra de las cosas, el creyente pobre debe gloriarse en su riqueza espiritual. Un creyente que tiene riquezas materiales y físicamente bendecido debe gozarse cuando llegan las pruebas, ya que ellas le enseñan el carácter transitorio de esas cosas materiales. Déjeme decirle esto, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Muchas veces, hermano, pensamos de que Dios hace diferencias, o sea, como dice, tiene sus preferidos. Dios no tiene preferidos, hermano. Por ejemplo, los 12 apóstoles, usted sabe cómo le decían al apóstol Juan. ¿Por qué le decían el amado? ¿Ah? Eso es lo que nos dice la televisión, ¿verdad? ¿Ah? Porque estaba más cerca, ¿verdad? El más barbero, dicen otros, ¿verdad? Déjenme decirle una cosa, hermano. Dios no hace excepción de personas, o sí hace. Tenemos que reconocer que Dios no hace excepción de personas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro? Déjame ponérsela bien clara. Los hijos, las madres me van a comprender y los padres también. Los hijos, hay hijos que se apegan más a una persona, dan como más cariño. Otros son más frívolos. En el sector de la mamá o el papá, quiere verlos todos iguales. Pero hay quienes que se prestan en una relación, por ejemplo, entre amigos. Entre amigos hay amigos que son bien expresivos. Se dicen las cosas blanco y negro. Hay amigos que no, que son bien tímidos, que no, ni se hablan, no se dicen nada. Lo que sucedía con los apóstoles, si usted mira los 12, los caracteres de ellos, cada uno de ellos era diferente. Cada uno de ellos. Y cada uno de ellos expresaban sus sentimientos y sus emociones hacia con él. Y yo no creo que que Cristo, perdón, le haya dicho, bueno, tú eres el amado, estate aquí más cerca conmigo. Simplemente son los caracteres, cómo realmente yo abrazo las cosas. Vamos a decir las cosas de la palabra. Yo veo, por ejemplo, que hay personas que son más dadas a creerle al Señor, más espirituales, más llenas, más que quieren más de ello. Hay personas que sí creen, pero son más pasivas. Yo considero, hermano, le digo esto porque se recuerda cuando aquella mujer llegó, cuando el Señor estaba en la casa del publicano, y llegó ella a derramar el abrastro, el perfume, en los pies. Y el comentario que el Señor le hizo a uno de ellos era de que qué es lo que él creía sobre lo que él había pensado, ¿no? Porque él le estaba diciendo, si fuera este profeta, supiera quién es ella, que es la que está tocando. Pero el Señor simplemente le dijo que cuál corazón iba a ser más agradecido, si aquel que se le perdonaba poco o aquel que se le perdonaba mucho. ¿Y qué es lo que pasaba? Él usó la lógica y dijo, no, pues que se le perdona mucho. Ahora bien, claro, la mujer con todo su amor y toda su vehemencia daba. ¿Por qué? Porque se le estaba perdonando mucho. ¿Me comprendes? Y muchas veces, hermano, lo que yo quiero decir es de que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios cuando Él nos da las cosas a nosotros. Yo le voy a decir una cosa, yo no sé,
pero de cuando yo me recuerdo de a dónde el Señor me ha sacado a mí y las condiciones como yo vivía y todo eso, yo puedo tener un corazón bien agradecido y no puedo encontrar de que cómo yo le puedo pagar a Él, porque no hay un pago a todas las cosas que Él ha derramado en nuestra vida. No hay un valor, ¿me comprende? A todos los favores que Él hace en nuestras vidas. Entonces aquí podemos nosotros aplicar este concepto. Lo vamos a dejar en esta noche acá. Amén.